que están escribiendo por el chat sepan que probablemente mientras el doctor esté poniendo y yo esté viendo y estando pendiente de todo, no los leamos, pero vamos a leer todo sobre el final, cuando llegue la ronda de preguntas. Bien, ya son las 6 y ya son la mitad de personas, así que damos inicio. Bueno, primero que nada, gracias a todos por haber venido. Tengo entendido que habrá algunos que sean los seguidores habituales del doctor Armesilla, porque él publicó el flyer antes de que lo hiciéramos nosotros y fueron los primeros que me escribieron para inscribirse. Para todos ustedes, saludos, supongo que no necesita presentación. Para todos los demás, seguidores habituales de Estudiantes por Libertad, el doctor Santiago Armesilla es de nacionalidad española, es doctor en Economía Política y Social en el marco de la globalización por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene su tesis Trabajo, Utilidad y Verdad, que se puede ver su defensa en su canal de YouTube. Es máster universitario en Formación y Orientación Laboral y máster en Ciencias Políticas y de la Administración, con especialidad en Análisis Político. Y ha participado en una cantidad enorme de proyectos de investigación, científicos, políticos, artísticos. Lo que por ahí nos interesa más a los argentinos, ahora mismo está residiendo en Buenos Aires como becario interno postdoctoral del CONICET en el Instituto de Estudios de Latinoamérica y el Caribe. El doctor Armesilla es cercano al marxismo, al materialismo filosófico de Gustavo Bueno en España y a la corriente panhispanista o paniberista, como la quieran llamar, y considere que, aprovechando que está en Argentina estudiando nuestra historia económica, era relevante aprovechar de tenerlo dándonos esta charla, porque generalmente entre los liberales menos formados se suelen producir estas confusiones de llamar a cualquier cosa que vuela mínimamente izquierda, socialista o marxista, comparar al peronismo y al marxismo, comparar al sindicalismo, al anarquismo, etc. Y creo que no podemos perder esta oportunidad de tener a alguien profesional y formado dándonos unas aclaraciones sobre el tema. Sin más que agregar, doctor, cuando quiera puede empezar su... Bueno, pues gracias a ti, Eloy, por invitarme y a Libertad por darme la oportunidad de exponer este tipo de cuestiones en vuestra plataforma. Para mí es un placer hacerlo. Y bueno, bien, como dices, yo llevo ya más o menos poco más de un año en Argentina viviendo, mediante una beca postdoctoral en la que estoy investigando pues, cuestiones sobre integración regional, desarrollo económico en Argentina. Y evidentemente, pues, cuando tú me planteaste la charla marxismo y peronismo, que básicamente lo que voy a hacer es una exposición doctrinal e histórica entre semejanzas y diferencias entre ambos movimientos o doctrinas, pues evidentemente cuando uno está viviendo en Argentina tanto tiempo como llevo yo, pues es imposible, digamos, no empaparse de probablemente el movimiento político argentino más importante del siglo pasado, del siglo XX. Digamos que junto con el radicalismo de la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen sería probablemente el movimiento político más importante de Argentina en ese siglo y probablemente también el que más replicaciones ha llegado a tener sin dejar de ser nunca un movimiento político exclusivamente argentino en todo el continente. Y esto sirva, digamos, como para empezar lo que sería mi exposición. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de comparar el marxismo con el peronismo, estamos hablando de comparar dos cosas que pueden parecer similares, pero en absoluto lo son. Y me explico. Hay una diferencia fundamental, y es que el marxismo no es un movimiento político en sí, que puede dar a varios, y mientras que el movimiento político peronista sí es un movimiento político, y aparte que el marxismo es una doctrina filosófica que ha dado tres... has descrito que yo soy, digamos, seguidor de la Escuela de Filosofía de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno publicó en el año 2002 un libro llamado El mito de la izquierda,
en el cual hacía una distinción entre lo que él llama izquierdas definidas e izquierdas indefinidas. Las izquierdas, se llama el libro se llama El mito de la izquierda, básicamente porque en él hace una distinción entre lo que sería la izquierda como mito y la izquierda como realidad. La izquierda como mito en sentido oscuro y confuso se da cuando la gente habla de izquierda en singular, en sentido unívoco. Bueno dice, y yo estoy de acuerdo con él, en que no cabe hablar de izquierda en sentido unívoco, sino de izquierdas en sentido plurívoco, análogo, plural. Las izquierdas son muchas e incluso difieren entre sí en cuestiones fundamentales, incluso a muerte literal. No basta con ver, por ejemplo, lo que fue la Guerra Civil Española. En las trincheras republicanas, pues teníamos anarquistas, socialdemócratas y comunistas peleando, matándose entre sí. Y no solo por una cuestión digamos, táctica estratégica, sino por una cuestión ontológica, porque los proyectos y las finalidades de estas izquierdas entre sí son totalmente opuestos. Pues bien, Bueno hace una distinción además entre dos modalidades de izquierda, las izquierdas definidas y las indefinidas, como decía. Ambas tienen características comunes, pero otras que son absolutamente distintas. Las izquierdas definidas son generaciones que se suceden históricamente desde prácticamente la Revolución Francesa. Como se sabe, a la izquierda del rey en la Asamblea Francesa en 1789 se sitúan los partidarios de la nación política, es decir, de la igualdad de todos los miembros del tercer Estado frente a la ley y de la soberanía nacional, mientras que a la derecha se sentaban los partidarios de la unión del trono y del altar y del antiguo régimen. Los partidarios de la nación, los partidarios del tercer Estado, serían los que configurarían en el contexto de la Revolución Francesa la primera generación de izquierdas políticamente definidas, que sería la izquierda jacobina. A esa le sucederían otras 5 generaciones de izquierdas, siendo la jacobina el género generador, izquierda jacobina o izquierda radical, y básicamente pues esas izquierdas definidas se definirían con respecto del Estado, es decir, tendrían un proyecto de Estado muy determinado, muy concreto. La izquierda jacobina tendría un proyecto de Estado republicano que se basaría básicamente en la ruptura del antiguo régimen y el establecimiento del Estado-nación como tal, la nación política, partiendo de la monarquía absoluta anterior, a la cual le realizaban una transformación que Bueno llama olización atómica, por la cual los súbditos y los estamentos dejan de existir y todos los miembros del Estado, toda la población se convierten en ciudadanos. Después de esa izquierda jacobina, que es republicana y que se expande a golpe de bayoneta mediante las guerras napoleónicas, surgiría en España durante la Guerra de Independencia lo que se llamaría la izquierda liberal. El término liberalismo, que es polisémico también, tampoco es unívoco, es análogo, como vosotros sabéis bien. El término liberal surge en la Edad Media, es sinónimo, se puede buscar en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, es sinónimo de generoso, pero al mismo tiempo está asociado a las artes liberales, que se oponían a las artes serviles, que eran básicamente pues, las artes manufactureras, campesinas, obreras, y que en la Edad Media hacía referencia pues, a los médicos, a los abogados, a los teólogos, etc. Pues bien, el liberalismo sería una evolución de lo que fueran los miembros de las artes liberales en su intento de establecer una sociedad también igualitaria en el sentido jurídico, defendiendo la igualdad ante la ley y la ciudadanía respecto del poder del absolutismo, del poder del antiguo régimen. Este liberalismo, que surge en España con la Guerra de Independencia, es de izquierdas respecto del trono, es decir, niega la soberanía regia y defiende la soberanía nacional, pero es de derechas respecto del altar, porque en la Constitución de Cádiz de 1812 se afirma que la religión católica, apostólica y romana es la única que se admite como constitucional. Es decir, que el liberalismo ya desde su génesis en España es al mismo tiempo izquierda y derecha, ¿no? Porque no es dicotómico. Después de la jacobina la liberal surge una tercera izquierda definida, que sería la libertaria o anarquista, que tendría varios elementos, o varias familias, mejor dicho, ¿no? Una variante más individualista, más filosófica, otra vertiente más comunitaria y una vertiente mucho más definida en el sentido político de la palabra, que sería el anarcosindicalismo, que tendría en Proudhon y en Bakunin, sobre todo,
sus principales teóricos. A diferencia de la jacobina liberal, la anarquista es una izquierda definida que se define respecto del Estado por su negación total y absoluta. Es decir, los anarquistas buscan la destrucción del Estado y el establecimiento de una comunidad organizada, no en el sentido peronista, una comunidad organizada en el sentido de la autogestión, el apoyo mutuo y la libertad de sus miembros. Ni Dios, ni amo, ni rey. El anarcosindicalismo, ya diría, ha sido históricamente la corriente más importante de la historia del anarquismo. El liberalismo pues, puede tener a diferencia del jacobinismo, se me olvidó comentarlo, puede tener una corriente monárquica, constitucional, eso sí, o una vertiente republicana. Después de la izquierda jacobina, de la liberal y de la anarquista, surgirían las tres izquierdas definidas que se inspiran en los preceptos del marxismo, del materialismo histórico. Y aquí es donde yo quiero explicar por qué el marxismo no se puede comparar al peronismo en el sentido de ser un movimiento político. El marxismo es una doctrina o una corriente filosófica que tiene como fundamento el materialismo histórico. El materialismo histórico es una corriente filosófica, una doctrina filosófica, un sistema que se construye partiendo primero, de la filosofía clásica alemana, particularmente de Hegel, también de otros filósofos clásicos de la tradición occidental, Spinoza, Platón, Aristóteles, en parte también la escolástica y la escuela de Salamanca, sobre todo a través de Ginés de Sepúlveda y su teoría del justo precio. Eso, por ejemplo, es una cosa que yo he sostenido en mi primer libro, Trabajo, Utilidad y Verdad. Y al mismo tiempo bebe del socialismo utópico, del socialismo francés, de los políticos socialistas franceses, entre ellos la Liga de los Iguales de Babeuf, y de la economía política clásica inglesa, Adam Smith, David Ricardo y, entre otros también, otro muy importante, William Penn. Pues bien, del materialismo histórico surgen o salen influenciados tres movimientos políticos, tres izquierdas políticamente definidas. La socialdemócrata, la comunista bolchevique o marxista-leninista o soviética y lo que Bueno llama la izquierda asiática, el maoísmo. La izquierda socialdemócrata es una izquierda que pretende llegar al comunismo, entendido como modo de producción final al que se llega desde la transición socialista al del capitalismo, partiendo del capitalismo, instaurando lo que entiende Marx por dictadura del proletariado, pero ganando elecciones, es decir, ganando elecciones dentro de la democracia liberal burguesa. Esta izquierda socialdemócrata en un momento dado abandona o se aleja del marxismo a partir de Eduardo Bernstein y de Karl Kautsky, sobre todo del primero, y empieza a asumir postulados, digamos, más keynesianos y acaba defendiendo lo que sería el estado de bienestar. La izquierda comunista, por contra, parte de los bolcheviques y parte de Lenin. El texto, digamos, para mí fundacional de la izquierda comunista marxista-leninista son las tesis de abril, publicadas justamente en abril de 1917, donde Lenin corta con la socialdemocracia que apoyó los presupuestos de guerra de la Primera Guerra Mundial y pretende realizar la revolución, la dictadura del proletariado mediante un proceso violento de toma del poder que acabe no ya solo con el zarismo, sino también con el gobierno provisional de Kerensky. Esa quinta izquierda comunista pues se instaura después de la Revolución de Octubre, de una guerra civil de 4 años, y en 1922 funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual, con su caída en 1991, anuncia, digamos, el colapso de esta izquierda políticamente definida soviética. La izquierda asiática sería una especie de versión adaptada a una cultura confuciana, como es la China, de la izquierda de quinta generación, de la comunista, de la marxista-leninista, pero ya digo, adaptada a un contexto cultural muy distinto, que no es grecorromano ni judío-cristiano, sino que es confuciano y que al mismo tiempo es una cultura que toma en consideración pues, el primado del campesinado sobre el proletariado industrial. Es decir, el proletariado es la fuerza directriz de la revolución según Mao Zedong, mientras que el campesinado es la fuerza motriz. Esa izquierda asiática sigue vigente en la República Popular China, que con todo pronóstico ya se va a convertir en la primera potencia mundial en este siglo. Pues bien, del marxismo surgen tres movimientos políticos, es decir, de una doctrina filosófica surgen tres movimientos políticos. En cambio, del peronismo, que es un movimiento político exclusivamente argentino, surge una doctrina filosófica o se intenta construir una doctrina filosófica. Esto lo trata de hacer el general Juan Domingo Perón a partir de sus textos doctrinales, particularmente el más importante, yo diría que es La Comunidad Organizada,
que presenta en el Congreso de Filosofía argentino, creo que es del año 1948, si no me equivoco, puede que esté equivocado, donde prácticamente establece lo que él entiende por comunidad organizada, partiendo de la idea de justicia social que teorizó el jesuita italiano Luigi Taparelli en 1843 a través de una obra llamada Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos. Y esto es importante recalcar. La primera diferencia fundamental entre el marxismo y el peronismo es que, insisto, el marxismo es una doctrina filosófica de la cual parten tres movimientos políticos importantes sin los cuales no se puede entender la historia reciente contemporánea: la socialdemocracia, el bolchevismo soviético y la izquierda asiática, el maoísmo, mientras que el peronismo es un movimiento político que produce su propia doctrina, en teoría filosófica, ideológica. Doctrina ideológica y filosófica que no parte del materialismo histórico, sino que parte de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, en un inicio el peronismo se construye como un movimiento político que asume la doctrina social de la Iglesia y trata de aplicarla en un contexto histórico muy determinado, que es el argentino de mediados del siglo XX. Esta doctrina, además, parte de la aplicación a un contexto histórico muy particular, que es el de un país, Argentina, cuya independencia, es decir, y esto es muy importante entenderlo, no es posible entender el peronismo como movimiento político del siglo XX sin entender la historia argentina del siglo XIX, como respuesta a la forma en que Argentina se configuró en la edad contemporánea como Estado-nación. Me explico. A diferencia de los países de Europa Occidental o incluso de la guerra de independencia estadounidense, las naciones políticas hispanoamericanas, y en esto habría que incluir a Brasil también en esta idea de transformación social, pues son unas independencias que se producen sin realmente haberse desarrollado una revolución burguesa. Y esto lo entiende el peronismo al señalar a una determinada clase social como la artífice de la independencia y al mismo tiempo como la que impide lo que sería el desarrollo industrial argentino propiamente dicho. Esa clase social es lo que el peronismo, lo que el justicialismo, que digamos que es la doctrina teórica del peronismo, llama oligarquía. ¿En qué consiste esta oligarquía? Esta oligarquía no es algo parecido a lo que es la burguesía que describe Marx. La burguesía, para Marx, es aquella clase social que es propietaria de los medios de producción de la riqueza social y que es capaz de, mediante la propiedad de los mismos, revalorizar su valor a través del trabajo asalariado. El trabajo asalariado es el trabajo de los proletarios, y el capital, según Marx, es básicamente una relación social en la cual los medios de producción se revalorizan a sí mismos mediante la producción de valor que hacen los asalariados del capitalista. El capitalista no es realmente capitalista hasta que no ha transcurrido un tiempo por el cual su inversión inicial se ha revalorizado con creces a través de un trabajo no remunerado que realizan los obreros que están a su cargo. Entonces es cuando el capital produce la clase burguesa, en el sentido económico de la palabra. ¿Qué ocurre en la cosmovisión peronista? En la cosmovisión peronista, la oligarquía no sería una clase burguesa que hizo la independencia argentina. Sería básicamente una clase social surgida de los contrabandistas que en el puerto de Buenos Aires lograban, mediante el extraperlo y mediante ventas también legales, pero mayormente ilegales, convertir el puerto en un foco importante de comercio con el Imperio Británico. El Imperio Británico que ya desde 1750, con la primera revolución industrial, estaba consiguiendo superar en producción económica a todos sus competidores, incluido el Imperio Español. Pues bien, con la batalla de Trafalgar a inicios del siglo XIX y la guerra de independencia española que se produce en el momento en que Napoleón invade la península ibérica, el Imperio Británico ayuda a los españoles a expulsar a Fernando VII, al mismo tiempo que por detrás, y esto es debido a que Napoleón había conseguido bloquear el comercio de Europa continental con las Islas Británicas, consigue convertir el Imperio Español en América como su patio trasero de cara al comercio de materias primas.
Lo que la oligarquía realiza en ese momento, y no solo en Buenos Aires, sino también en otras ciudades portuarias importantes del Imperio Español en América, como pueda ser Guayaquil, como pueda ser Cartagena de Indias, como podría ser Caracas, como podría ser San José, o como podría ser incluso Lima, o como podría ser Santiago de Chile, lo que hacen es construirse como clase que realiza las independencias, troceando los virreinatos, reales audiencias y capitanías generales en pequeños estados-nación que son controlados única y exclusivamente por ellos, impidiendo la industrialización a través del cordón o camino manufacturero que recorría toda la cordillera de los Andes desde el primer tercio del siglo XVIII. Esta oligarquía, que primeramente es contrabandista, consigue afianzarse a través de su conversión y de su alianza con funcionariado de las provincias, de lo que luego serían las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la transformación de sí mismos en terratenientes, entre otras cosas. De hecho, las grandes plantaciones de soja de Argentina surgen de aquel momento. Pues bien, según la cosmovisión peronista, según la cosmovisión de este movimiento político única y exclusivamente argentino, la oligarquía, mediante su sumisión a la ideología del libre comercio del Imperio Británico, que es libre comercio para sus territorios de ultramar, para sus protectorados y para otras localidades, particularmente fueron el Imperio Español, Brasil y la China de la dinastía Qing, su foco fundamental de comercio, mientras ellos ejercían el proteccionismo dentro de sus fronteras. La prueba más palpable de esto es el comercio que se ejecutó con Irlanda, que provocó 2 hambrunas, es decir, mientras se daba total libertad en Inglaterra a exportar todo tipo de manufacturas a Irlanda, se impedía el comercio de productos alimenticios irlandeses, particularmente la patata. Eso provocó 2 hambrunas en Irlanda. La segunda fue la más mortífera, porque llegaron a morir cerca de 1,5 millones de irlandeses. Pues el peronismo entiende que esa oligarquía es la que ha frenado el desarrollo industrial argentino. Y es contra esa oligarquía con la que el peronismo construye su cosmovisión y su proyecto político. Y de ahí la idea de comunidad organizada de Perón. Para Perón, la burguesía industrial y el proletariado tienen que estar unificados para transformar a Argentina en un estado desarrollado a nivel industrial que acabe con el dominio de la oligarquía. Dominio que se fue transformando paulatinamente en otro tipo de clase social, en otro tipo de sociedad política, y que, digamos, asumió una suerte de aburguesamiento y de democratización, sobre todo después de la caída de la dictadura argentina en 1983. La comunidad organizada que Perón perfila y preconiza se basa en una conducción política establecida por él o por quien sea, en la cual el proletariado, la clase obrera, estaría organizada a través de sindicatos, teniendo un peso muy enorme en la construcción de esa justicia social de corte católico, que aliada con la burguesía nacional haría que Argentina dejase de ser una semicolonia británica. Y eso es lo que explica básicamente el peronismo. De ahí que el peronismo trate de engarzarse con Hipólito Yrigoyen en el siglo XX y previamente con el pensamiento y la obra política de Juan Manuel de Rosas y de José de San Martín como próceres de la República Argentina, ¿no? de la independencia y luego de la Constitución Nacional. Y por eso el peronismo se entiende a sí mismo como un movimiento coherente con esa misma historia argentina. Y por eso también el peronismo combatió al marxismo en sus fronteras, por lo menos inicialmente. La izquierda comunista de quinta generación aplicada a Argentina, que fue dirigida por el Partido Comunista Argentino, que fue el más importante de América del Sur en el siglo XX, trató de desarrollar su propio proyecto político enfrentándose al peronista, sobre todo dirigido por la construcción teórica y el liderazgo de Vittorio Clodovilla, y siempre el Partido Comunista de Argentina se quejó de que lo que, digamos, lo que trataba de hacer el peronismo era una suerte de sistema corporativo de corte mussoliniano fascista. Es sabido que cuando Perón estuvo destinado a Italia fue muy impactado por cómo se organizaba la sociedad
fascista italiana y en cierto sentido pues tuvo inspiración del fascismo para tratar de hacer su proyecto de comunidad organizada. Sin embargo, a diferencia del fascismo, pues el peronismo nunca trató de organizar una suerte de imperio colonial como sí trató de hacer Mussolini cuando invadió Etiopía, cuando invadió Somalia, cuando invadió Libia, pues trató de reproducir las formas coloniales que en el siglo XIX habían hecho Francia e Inglaterra de manera más exitosa. Al mismo tiempo, los sindicatos no formaban parte del Estado, como sí ocurría en el fascismo italiano, en el nacionalsocialismo alemán o en el franquismo español. Eran un poco más independientes, y aunque es cierto, y de esto se quejaban los comunistas argentinos, digamos que existía una burocracia sindical dentro de los sindicatos que impidía la organización de un movimiento obrero independiente del movimiento peronista. Al mismo tiempo que esto ocurría, el peronismo nunca trató de organizar su movimiento a través de un partido único. Perón siempre entendió su movimiento como un movimiento y sin un partido rígido, estricto. De hecho, existía el Partido Peronista Femenino, que estaba asociado a la figura de Eva Perón, y al mismo tiempo pues existía otro sitio de otra suerte pues de pequeños grupos asociados a ese movimiento que después del segundo mandato de Perón y de la Revolución Libertadora, que fue un golpe de Estado básicamente de la derecha militar, pues expulsó a Perón del poder durante 17 años, creo que fueron, y en ese momento pues se formaron otros grupos, la Resistencia Peronista, la Juventud Peronista, los Montoneros, y bueno, luego está el ala derecha, que estuvo asociada a esa burocracia sindical y al ministro de Bienestar Social, José López Rega, también conocido como el Brujo. Perón nunca trató de organizar doctrinalmente a su movimiento a través de una doctrina, digamos, coherente y sistemática. El justicialismo nunca fue una doctrina filosófica al uso, fue más bien un conjunto de ideas que sí tenían en mente industrializar a Argentina a través de una alianza entre burguesía industrial y proletariado y campesinos contra la oligarquía, y que solo trató de extenderse externamente a través de una estrategia que se llamó de tercera posición. Esa estrategia de tercera posición, pues nunca trató de, ¿cómo decirlo? Nunca trató de construir doctrinalmente algo, sino que entendió que simplemente tenía que oponerse al imperialismo estadounidense y al imperialismo soviético. Pues de ahí el lema de ni yanquis ni marxistas. Por su parte, el peronismo, el marxismo, sí es una doctrina filosófica políticamente asentada, políticamente fuerte, que a través del materialismo histórico y a través de una tradición doctrinal que ya tiene unos 170 años, pues ha tratado de construir ciertos movimientos y cada uno de una manera distinta. Entonces, y con esto creo que voy a ir terminando porque creo que la exposición de las diferencias, luego voy a las similitudes que son muy pocas. Las diferencias pues son básicamente entre una doctrina que trata de establecer una suerte de tercera posición tercermundista, partiendo de la doctrina social de la Iglesia, y un movimiento político, mejor dicho, y una doctrina filosófica de la cual parten tres movimientos políticos que se han afianzado a lo largo del siglo XX en multitud de sociedades. Luego, además, hay otra diferencia importante, y es que el marxismo concibe el socialismo como un medio, mientras que Perón entendía el socialismo como un fin. Claro que su idea de socialismo nunca fue muy clara. Para él el socialismo era desde la Unión Soviética o la China de Mao Zedong hasta las monarquías con estado de bienestar escandinavas. Y él, básicamente, eso se debe a la idea de la cual él partía de justicia social. Hay otro punto importante aquí a señalar, y es el de la asunción de la idea de socialismo por parte de Perón en un sentido táctico o estratégico más que doctrinal. Perón nunca habló del socialismo en sus dos primeros gobiernos. Empezó a hablar de socialismo después de la Revolución Libertadora
en tanto que le convenía después de la influencia de la Revolución Cubana en 1959, porque quería asegurarse, digamos, grupos cercanos al marxismo, sobre todo al guevarismo, al foquismo guevarista o al trotskismo, para poder afianzarse en su vuelta al poder en el año 1973. Y si acaso, una cosa que podrían tener en común los peronistas y los marxistas sería en la concepción gradual de etapas evolutivas históricas partiendo de la instauración de lo que cada uno entiende por socialismo, ¿no? En el caso del marxismo es sabido que la dictadura revolucionaria del proletariado, que Marx anunció sin teorizarla mucho en la crítica del programa de Gotha, sería básicamente una construcción teórica, mejor dicho, una construcción política que permitiría la transición del modo de producción capitalista al modo de producción comunista. Mientras que la concepción de la transición política del peronismo tendría un fuerte componente geopolítico. Por una parte, el peronismo entendía que después de la recuperación del Estado-Nación a través de la Revolución Justicialista, vendría el continentalismo, que básicamente uniría a toda América del Sur en una sola organización política, de ahí su pacto ABC con Getúlio Vargas y con Chile, o sea, y con el Brasil de Getúlio Vargas, y después de ese continentalismo se llegaría a lo que él llamaba un universalismo. Esto lo plasma en unos vídeos publicados en los años 70, inicios, que se llaman, creo que se llamaban Actualización Doctrinal para la Conducción Política, o algo así. En esto sí se parece un poco al comunismo, es decir, o mejor dicho, al marxismo, en el sentido de que el marxismo no descarta la geopolítica, no descarta la unificación en una sociedad postestatal de estados-nación distintos, y al mismo tiempo pues no descartaría la, la, digamos, la instauración de una sociedad postestatal, que no sería una sociedad política propiamente hablando, que sería la comunista, en la cual la interacción entre todas las sociedades políticas de la Tierra sería constante. Y yo eso creo que se conecta con el universalismo de Perón. Pero, sin embargo, pues no hay muchas diferencias, o mejor dicho, no hay muchas similitudes que señalar hasta el momento. Yo considero, y con esto voy terminando mi exposición, que la doctrina justicialista es una doctrina política que se hizo ad hoc para justificar el peronismo. Perón la hizo desde el poder a través de diversos intelectuales, Arturo Jauretche, Juan José Hernández Arregui, que este sí es muy interesante porque a diferencia de otros que desde el marxismo se aproximaron al peronismo, pues Hernández Arregui tiene una aproximación que parte del radicalismo, de la Unión Cívico-Radical, y que a través del filósofo marxista Rodolfo Mondolfo pues llega a asimilar el marxismo en un sentido nacional patriótico argentino. En esto se diferencia muy mucho de otro tipo de teóricos, ¿no? Pero no ha habido más teóricos del peronismo más allá de Argentina realmente. Quizás habría que mencionar al uruguayo Alberto Metol Ferré, que es maestro de un amigo mío peronista, que es Marcelo Gullo. Y bueno, de hecho, se me olvidó comentaros que cuando me planteasteis esta exposición, pues esta exposición podía haber partido de un debate que antes de la pandemia del COVID-19 nos planteamos hacer en algún centro aquí de Buenos Aires entre Marcelo y yo, en la que habláramos de estas cuestiones en un sentido mucho más pues mucho más dinámico, porque habría público de fondo. Pero bueno, no se ha podido hacer por ahora. Tenemos 6 meses de por medio. Y bueno, como conclusión yo diría que la comparación peronismo-marxismo no puede hacerse en un sentido político porque estamos hablando de dos realidades distintas. El peronismo es un movimiento político, mientras que el marxismo es una doctrina filosófica, de la cual surgen inspirados 3 movimientos políticos que ya he descrito, que son las izquierdas definidas, socialdemócrata, comunista y asiática. Mientras que el justicialismo sería la doctrina ideológica generada ad hoc por el peronismo para justificarse en el poder, partiendo de la historia argentina particular que se produce a través de su independencia y que lleva a la lucha contra la oligarquía, que es la que hace la independencia argentina. Y bueno,
creo que esto es todo lo que habría que exponer de momento y estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar a leer las preguntas que el público haga por el chat, tengo un par de preguntas que me gustaría que tenía preparadas. Como usted debe saber, ha habido varias polémicas a lo largo de nuestra historia nacional entre marxismo y peronismo, y dos que vienen a mi memoria por su notoriedad son el debate en Canal 11 en 1973 entre el sindicalista José Rucci, secretario general de la CGT, y Agustín Tosco del sindicato Luz y Fuerza, que era marxista, y también el debate que ocurrió el año pasado en Crónica TV entre el ex secretario de Comercio del gobierno kirchnerista Guillermo Moreno y el fundador del Partido Obrero Argentino, Jorge Altamira, que pertenece a una rama del marxismo más bien trotskista. Le quería leer un par de citas de esos debates para que nos dé su opinión, tanto si las considera que son honestas, o sea, que reflejan sinceramente cuáles son las diferencias doctrinarias entre marxismo y peronismo, y también que dé su opinión personal como alguien que viene desde el marxismo, si considera que estos reflejan fielmente lo que el marxismo es. En primer lugar, la cita de Jorge Altamira en el debate del año pasado, que en representación del marxismo y en respuesta al peronismo dice que un movimiento popular dirigido por burócratas, militares y abogados va al fracaso, como ocurrió en el 55, en el que se entregó el gobierno al gorilaje. Los trabajadores argentinos tienen que tener un partido propio y aglutinarse como dirección, y no como columna vertebral que tenga que cargar el peso de sus desastres, sino como la cabeza que fija la estrategia. ¿Esto refleja la actitud del marxismo frente al peronismo? A ver, yo creo que refleja una posición trotskista, evidentemente. Vamos a ver, en primer lugar, es imposible, digamos, es absolutamente imposible afianzar una revolución política en ninguna sociedad sin contar con los trabajadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin policía y sin ejército. Entonces, pensar que se puede construir un ejército partiendo de cero, considerando que así surgió el Ejército Rojo en la Revolución Bolchevique, cosa que no fue así, porque es verdad que se construyó un ejército partiendo de militantes bolcheviques, pero también es cierto que muchos eran ya soldados en la Primera Guerra Mundial. Apoyaron precisamente a Lenin por eso. No tiene ningún sentido. Y en todo caso, el gran error que el propio Perón reconoció en un momento dado y que Evita se lo señaló, por el cual cayó, fue pues porque no hizo lo que hizo Stalin, que fue purgar el ejército. Perón yo creo que tenía un sentido castrense muy, muy acendrado, muy fuerte, de mucho respeto por la institución militar, pero no se dio cuenta que precisamente si lo que ha tumbado precisamente al peronismo en dos ocasiones ha sido el ejército. Pero es que el ejército lo tienes que tener de tu parte, no rechazarlo, que es lo que hacen muchas veces los militantes trotskistas. Y yo, si me apuras, quería aclarar una cuestión que creo que es importante en mi forma de encarar las comparaciones entre el peronismo y el marxismo. Y es que yo no soy un marxista argentino. Yo no soy argentino, no pertenezco a ninguna corriente marxista hegemónica en este país, no soy trotskista, no soy foquista, no soy guevarista, no soy maoísta, no pertenezco a Razón y Revolución, aunque esta gente tiene algunos análisis interesantes y otros no. Y me ha acercado a este tipo de cuestiones históricas argentinas desde fuera, desde una perspectiva española, desde una perspectiva marxista española, con lo cual la perspectiva que yo puedo ofrecer es muy distinta a la que puede ofrecer un marxista argentino al uso. Aparte que yo tengo mis dudas de que el trotskismo se pueda considerar, propiamente hablando, una derivación del marxismo. O sea, para mí tiene la misma relación con el marxismo que puedan tener los arrianos o los nestorianos o los albigenses con el cristianismo católico. Pero bueno, esa es otra cuestión. Yo creo que hay muchos tipos de trabajadores. No solo están los trabajadores proletarios que producen valor y plusvalor. Hay trabajadores que lo que hacen es permitir que esa recurrencia del valor se produzca. Y entre ellos están los soldados. Entonces, una revolución que no tenga en cuenta a los soldados no puede triunfar. Si un trotskista es capaz de explicar
cómo una revolución es capaz de triunfar sin tener de su parte a militares y policías, pues yo estoy dispuesto a, no sé, a escucharle como mínimo. Bien. Al respecto, hay otra frase que creo que es relevante a lo que usted ha escrito, o por lo menos por las conferencias por las que yo lo conocí, que es la cuestión del nacionalismo y el marxismo. Sí. Guillermo Moreno, en ese debate con Jorge Altamira, dijo lo siguiente: nosotros tenemos un ordenamiento a partir de conceptos primarios donde la patria es el eje ordenador. El marxismo no tiene a la patria como eje ordenador, tiene a la clase obrera internacional. Cantan la internacional y no cantan la marcha. Ese es el elemento conceptual que guía su esquema de pensamiento. ¿Es apátrida el marxismo, doctora Mesilla? No, no es apátrida. A Guillermo Moreno ahí lo que está demostrando es dos cosas. Primero, un absoluto desconocimiento e ignorancia sobre lo que es el materialismo histórico. No sé si es ignorancia o es mala fe, aunque bueno, no pueden ser las dos cosas. Y en segundo lugar, precisamente en el Manifiesto Comunista, yo he escrito un libro que se publicó en el año 2017 en España, en la editorial del Viejo Topo, que se llama El marxismo y la cuestión nacional española. Ahí yo demuestro, entre otras cosas, que el marxismo tiene un profundo carácter nacional político, que no étnico ni fraccionario. Y simplemente, si me permites, voy a recordar una frase que Marx y Engels exponen en el Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista hay una parte en la que Marx y Engels hablan de las acusaciones que hace la burguesía a los comunistas de aquellas cosas con las que supuestamente quieren acabar. Y una de las acusaciones que ellos retratan es la de que la burguesía acusa a los comunistas de querer acabar con la patria, con la nación. Marx y Engels contestan: los obreros no tienen patria, no se les puede arrebatar aquello que no poseen. Más, en tanto que el proletariado sigue perteneciendo a una nación y sigue desarrollando sus actividades en una nación, es puramente nacional. Y por tanto, el primer paso de la revolución es la elevación del proletariado a la condición de clase nacional, a nación. Que es en un sentido muy parecido a lo que hizo la burguesía dirigiendo el tercer estado con respecto a la monarquía absoluta. El tercer estado en Francia, en la Francia del siglo XVIII, era demográficamente la parte mayoritaria del Estado absolutista francés, pero la nobleza y el clero eran la que tenían todos los privilegios. ¿Qué es lo que hizo la burguesía? Sin dejar de ser la clase dominante en ese proceso revolucionario, elevar a ciudadanos a la inmensa mayoría de la población del tercer estado y obligando a la nobleza y al clero a ser ciudadanos también. El proletariado, que sigue siendo los asalariados, en general los trabajadores, la parte mayoritaria de la nación, tienen que elevarse a la condición de clase nacional para poder llevar a cabo una revolución con éxito. Guillermo Moreno está confundiendo marxismo o internacionalismo proletario con cosmopolitismo, que es una cosa que siempre ha criticado el marxismo en toda su historia. El cosmopolitismo es apátrida, es básicamente soy ciudadano del mundo. Pues no, señor, usted no es ciudadano del mundo, su DNI es de un Estado-nación concreto. Es idealismo, es metafísica hablar de ciudadanos del mundo. En todo caso, sí se podrá criticar a los trotskistas que hayan pretendido realizar una revolución a través universal que nunca se va a producir, a través de una plataforma que nunca ha existido. Y esa plataforma que nunca ha existido es el proletariado universal. El proletariado como clase social, a ver, no hay clases sociales universales. Entre otras cosas porque las clases sociales actúan dentro del contexto interno de un Estado. Y solo es a través de la dialéctica de estados o de imperios como su dialéctica interna de clases se vuelve universal o internacional. No ha habido nunca proletariado universal porque nunca ha habido burguesía universal. De hecho, las burguesías de distintos estados han estado enfrentadas entre sí a través de conflictos bélicos, igual que el proletariado. Y de hecho, el peronismo también cae en esta contradicción como cuando, por ejemplo, mi amigo Marcelo habla de oligarquía financiera internacional. Hombre, la City de Londres, por la que pasa el 50% del capital financiero del mundo, es verdad que es para limpiar capitales, para temas de mercado negro y todo eso, pero la City de Londres está en un estado muy concreto, que es el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Con esto qué quiero decir? Que la crítica que Guillermo Moreno está haciendo es una crítica a un hombre de paja, porque está asociando al marxismo cosas que jamás ha defendido. Y termino respondiendo a esto pues citando a un filósofo marxista italiano muy importante, Domenico Lo Surdo, ya fallecido, que decía que el marxismo solo ha triunfado en aquellas sociedades políticas donde se hizo profundamente nacional.
¿Y qué es hacerse profundamente nacional? Pues engarzar con las tradiciones culturales, antropológicas, sociológicas y la idiosincrasia propia de una sociedad política concreta. Cuando el marxismo no ha conseguido hacer eso, cuando se ha basado básicamente en ser un marxismo académico, universitario, o ha derivado en una suerte de izquierda indefinida, como pueda ser el trotskismo, el marxismo fracasa porque no lleva a cabo la tarea que tiene que realizar. Entonces, yo creo que el debate entre esto, porque me has leído dos frases de los dos contendientes en ese programa de televisión. Yo, con perdón de los dos, diría que el diálogo que tienen ambos, es una expresión española que voy a utilizar, es un diálogo de besugos. Es decir, no tiene ningún sentido. Sí. Tal vez le interese un poco más, entonces, el debate más histórico, más profundo entre Tosco y Rucci, en el cual tengo esta frase de Agustín Tosco que dice, Agustín Tosco, lo recuerdo, representa al marxismo. El papel fundamental que debe jugar el movimiento obrero es el de la palanca para la liberación nacional y social argentina, y no un factor de poder dentro del sistema. El movimiento obrero tiene un rol político fundamental, el rol hegemónico en el proceso de cambio. Por eso es evidente que quien quiera quedarse en los estrechos márgenes del economicismo, del movimiento obrero que demanda solamente aumentos de salarios, va a ser permanentemente un apéndice del sistema. ¿Esto refleja la postura marxista antiperonista? Sí, yo creo que refleja bastante mejor lo que es la doctrina marxista en este sentido, de la dialéctica de clases. Tampoco tiene por qué ser una doctrina antiperonista per se, porque yo he podido escuchar el debate entre Tosco y Rucci en YouTube, porque se puede escuchar ahí, y tampoco, aunque conozco la animadversión tanto política como personal que tendían ambos personajes en aquel momento. Sin embargo, Tosco no es una persona que niega a los peronistas, a los sindicalistas peronistas, su acción dentro de un movimiento político revolucionario. Más bien podría ser al revés, aunque Rucci en el debate reconoce que hay cuadros sindicales dentro de la CGT, incluso altos cuadros, que no son estrictamente peronistas. De todas maneras, yo sí voy a decir que la posición de Tosco se asemeja mucho más a lo que sería la posición marxista que la que me has mencionado anteriormente del trotskista argentino. Muy bien. Sí. Y la última frase, y después de esto ya puedo leer las preguntas del público, es la de José Rucci, que es el secretario general de la CGT peronista. Lo primero que hay que plantear es la defenestración de todos aquellos capitales que no están al servicio de los intereses de la nación y no se integran dentro de la comunidad. Como así hay industriales mercenarios que ofrecen toda su generosidad para los capitales extranjeros, también hay industriales que son argentinos y tanto más nacionalistas que nosotros. El capital nacional, si se integra dentro de la comunidad nacional y ofrece al trabajador un salario digno que le posibilite vivir decorosamente, no explota. Si el capital nacional tiene al trabajador en su fábrica sometido con salarios inmerecidos y dentro de un régimen que le somete, es tanto o más explotador y comete mayor delito que el de afuera por el hecho de ser argentino. ¿Coincidiría el marxismo con esta postura? No, es una postura estrictamente peronista, es decir, es coherente con su ideología, es decir, la burguesía nacional y el proletariado nacional tienen que estar unidos para industrializar Argentina frente a la consideración de la patria como un Estado sometido a la oligarquía nacional y a poderes extranjeros. Rucci expone en ese sentido la doctrina justicialista. Lo que ocurre es que para Rucci y para algunos peronistas, no para todos, la explotación de los obreros simplemente se define o se centra pues, en que haya empresarios que dejan a sus trabajadores en malas condiciones laborales, con bajos salarios, etc. No tiene nada que ver con eso. La explotación, según Marx, del proletariado es una explotación tanto activa como pasiva y que se refiere simplemente a la diferencia que hay entre lo que se le paga por salario a un obrero con respecto a lo que produce. Hay una diferencia que es básicamente una resta y eso es el plusvalor. Entonces, ¿qué ocurre? Que el plusvalor sigue existiendo perennemente en la comunidad organizada que los peronistas preconizan. De ahí el gran choque entre unos y otros. Si bien es cierto que en algunos puntos se pueden poner de acuerdo, sin embargo, en esta cuestión fundamental es donde se produce la diferencia. Y te voy a pedir que me dejes
segundo, que me levante porque mi gata acaba de abrir la puerta de la habitación y tengo que echarla de la habitación, ¿vale? No hay problema. Mientras tanto, les digo a todos, a los que ya escriben sus preguntas en el chat, las voy a leer ahora. A los demás, o incluso aquellos que ya escribieron, si quieren, las pueden hacer por micrófono. Solo pido que se organicen, por favor, respeten mientras está hablando el otro y mientras el doctor Armesillo está dando su respuesta. Ya estoy aquí. Muy bien. Ahora vamos a leer algunas de las preguntas del público. Federico Ezequiel dice: buenas tardes, Santiago, gracias por la exposición. Te hago una pregunta. ¿Qué opinás sobre este nuevo significado que se le da a la palabra oligarquía, el cual se aparta de su significado real, que es gobierno de pocos? A ver, yo creo que el sentido... es que Argentina es un país muy extraño porque siempre ha puesto unos términos muy peculiares a las cosas. Lo que se llama oligarquía, lo digo sobre todo porque si uno analiza, por ejemplo, las batallas entre federales y unitarios, yo todavía me pregunto por qué a los federales se le llamaba federales y a los unitarios unitarios, cuando a los unitarios habría que llamarles porteños o filoporteños y a los federales, en el fondo, pues patriotas, ¿no? Esa es mi interpretación del asunto, porque realmente no eran tan federales, simplemente querían que todas las decisiones no se decidieran única y exclusivamente por parte de eso que llaman oligarquía porteña. Además, porque el federalismo como estrategia o movimiento político es otra cosa. Es la unión de entidades políticas previamente independientes o separadas que ceden su soberanía a una federación. Eso nunca ocurrió en las Provincias Unidas del Río de la Plata, que ya estaban previamente unidas en el virreinato. Pero, de hecho, fue Buenos Aires la que se separó del resto. Pero bueno, dicho esto, los filósofos griegos clásicos entendían la oligarquía no solo como el gobierno de unos pocos, sino como el gobierno de los ricos. Platón en la República y Aristóteles en Política lo establecen así. Ya sabes que ellos distinguían aristocracia, oligarquía, demarquía, que era el gobierno de los militares, democracia, que era el gobierno de los pobres, y la tiranía, que era el gobierno de uno solo. Pero claro, la palabra oligarquía desde el punto de vista del peronismo define básicamente a contrabandistas y terratenientes, que es lo que logran independizar al Virreinato del Río de la Plata del Imperio Español con ayuda del Imperio Británico. Si me apuras, y a lo mejor esto es polémico por mi parte, creo que el término más adecuado en vez de oligarquía sería delincuentes. O sea, quiero decir, y lo siento mucho, pero la clase social que realiza la independencia argentina eran delincuentes, eran contrabandistas. Y luego se convierten en terratenientes, básicamente. ¿Que se le llama oligarquía por una cuestión de respeto institucional? Bueno, pues muy bien, pero no sé si he respondido a la pregunta, porque bueno, yo, a ver, es que a mí me da igual si quedó correcto o incorrecto, o sea, la historia es la que es y no nos la podemos inventar, pero básicamente el término oligarquía asociado a esa clase social puede tener sentido para justificar la acción del movimiento peronista, pero es verdad que no es un término que se asemeje a lo que históricamente se ha entendido como oligarquía desde la filosofía política grecorromana. Eso sí es cierto. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Eloy, no yo, un tocayo, que no somos muchos. Dice: una pregunta desde España. Cuando decías que el peronismo pensaba en la unión de los dueños de la industria y los medios de producción y los obreros, ¿es posible que en ciertas partes del peronismo, el peronismo más tercer posicionista, tuviese en mente una organización de sindicato vertical? No, si hubiera tenido en mente una forma de... O sea, si hubiera tenido el peronismo en mente el sindicalismo vertical, de tipo nacional sindicalista, los sindicatos hubieran formado parte de las estructuras administrativas del Estado argentino, como ocurrió en la España de Franco. Y eso nunca ocurrió. Hay que tener en cuenta que de hecho, en el libro Perón Leaks, la autora, no recuerdo su nombre, asegura que Perón era fascista, pero que el peronismo no es un movimiento fascista. Yo creo que en un momento dado sí pudo tener inspiración del fascismo, el peronismo, pero también es cierto que en un momento dado se distancia completamente de él. Perón nunca dio un golpe de Estado como tal, ganaba elecciones, nunca pretendió instaurar un gobierno de partido único, nunca pretendió
generar una suerte de... Es verdad que existió la AAA, pero la AAA no es comparable a las SA, no es comparable a los camisas negras o a los camisas azules de Falange, en tanto que no fue una especie de ejército paralelo al ejército real, que era lo que solía ocurrir en los regímenes fascistas europeos clásicos. Entonces, cuando el término tercera posición también es un poco extraño, ¿no? Porque sirve para un roto como para un descosido. Es decir, cuando Perón hablaba de tercera posición, lo decía en un sentido geopolítico, yo creo, más que nada. Es decir, ni correveidiles de la Unión Soviética ni de Estados Unidos. Nosotros estamos con el movimiento de países no alineados. Claro, ¿qué ocurre? Que si uno analiza la historia del siglo XX y el proceso de descolonización, se da cuenta de que no alineados, pururú, estaban absolutamente alineados, tanto unos como otros cuando se independizaban. Unos más cercanos a la Unión Soviética y otros más cercanos a los Estados Unidos de Norteamérica, o de América, como quieras. Pero el tema es que Perón nunca llegó a estructurar un Estado fascista al uso porque o no se atrevió a hacerlo, o no quiso hacerlo, o no supo hacerlo. Porque básicamente para poder establecer un estado de tipo corporativista fascista, necesitas, es verdad, al ejército de tu parte, pero también necesitas amedrentar al ejército a través de una milicia paramilitar lo suficientemente amplia y fuerte como para someter no solo a los militares, sino también a los civiles. Y eso en el peronismo nunca ocurrió. Antes de leer la siguiente pregunta, quería contar que la única circunstancia en la que el peronismo, no necesariamente Perón, intentó establecer una suerte de corporativismo fue en la constitución provincial de la provincia Presidente Perón, que es la actual Chaco, que nunca se implementó realmente, que quiso establecer una suerte de cámara de la facho al estilo italiano, pero no se hizo. Bueno. Siguiente pregunta, Leandro Enríquez. ¿Se podría relacionar mejor al peronismo con el nazismo que con el marxismo? En pequeños puntos, ¿cuáles serían las similitudes y diferencias? Entre el peronismo y el nazismo. Bueno, eso da para otra charla, pero yo creo que no hay tantas similitudes como se dice. En primer lugar, porque, a ver, la Argentina de Perón reconoció enseguida al Estado de Israel, tuvo muy buenas relaciones diplomáticas con Israel y además el rector de la UBA era judío. Yo no he visto nunca un acendrado antisemitismo ni tampoco racismo en el movimiento peronista en absoluto. Entre otras cosas porque los descamisados, que eran todos la mayoría de un color de tez oscura, pues no podían casar con una ideología que defendía la supuesta supremacía de la raza aria sobre el resto de las demás, como era el nazismo en Alemania. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, el nazismo, el nacionalsocialismo, tenía una estrategia geopolítica evidentemente colonial. ¿Por qué? Porque el espacio vital que Hitler teorizó en el Mein Kampf, el Lebensraum, a lo que más se asemejaba era a tratar de implantar en Europa del Este una cosa parecida, un granero como era el Reich británico para el imperio en Londres. Es decir, Hitler tenía como referente al imperio británico para establecer en Europa del Este el Reich de los alemanes. Y particularmente siendo ese el núcleo del Reich, Ucrania. El peronismo jamás tuvo en mente convertir ninguna parte de América del Sur, y tampoco menos aún de Argentina, en un Reich, en una especie de colonia agraria. Más bien todo lo contrario. Lo que querían era, bueno, desde su perspectiva, claro, liberar a América del Sur del coloniaje yanqui marxista, o mejor dicho, yanqui soviético. Movimientos políticos históricos importantes en el siglo XX que más se asemejan al peronismo serían el basismo panarabista en Siria y en Irak, Saddam Hussein, la dinastía de Assad, y el nasserismo en Egipto, que también fueron regímenes que en un momento dado oscilaron entre la represión de los comunistas o de su alianza táctica frente a terceros. Y de hecho, el saludo, es cierto que, por ejemplo, en la Siria actual se hace el saludo romano, pero por muy increíble que pueda sonar, no tiene la connotación fascista que tuvo en Europa. De todas maneras, sí es verdad que muchos nazis se refugiaron en la Argentina de Perón, Eichmann, etcétera, pero también se refugiaron en Estados Unidos.
Incluso hubo nazis que arrepentidos se refugiaron en la República Democrática Alemana, como fue Friedrich Paulus, que fue el general que condujo a las tropas nazis de la Wehrmacht a Stalingrado y donde perdió la Segunda Guerra Mundial Hitler. Entonces, yo creo que, a ver, yo creo que se equivocó el Partido Comunista Argentino, a mi juicio, al valorar al peronismo como un movimiento de corte nazifascista. Yo creo, sinceramente, que el peronismo fue un movimiento que se explica única y exclusivamente desde las coordenadas históricas de Argentina, desde la propia historia de Argentina, desde el siglo XIX, y que trata de dar soluciones a problemas que Argentina tiene desde su independencia y que realmente no logró hacerlo porque, quiero decir, en el cómputo global de años, Perón estuvo más tiempo en el exilio que gobernando, lo que no quita que el pozo cultural y social del peronismo sea enorme, entre otras cosas porque ha habido gobiernos llamados justicialistas que cada uno a su manera se han llamado a sí mismos que, por ejemplo, el gobierno de Carlos Menem o los gobiernos de los Kirchner han tirado para modelos de desarrollo económico y social que en algunas cosas los dos conectan con cosas que hizo Perón, porque Perón se hizo privatizaciones y desregulaciones laborales, y al mismo tiempo pues con cuestiones progresistas como el voto femenino. Entonces, ya digo, como la doctrina justicialista se construye desde el poder de Perón previo, pues no hay una construcción teórica lo suficientemente sólida y fuerte como la que pudo desarrollar el marxismo en su momento, o el liberalismo, o la doctrina social de la Iglesia, aunque el peronismo bebe de la doctrina social de la Iglesia, pero cuidado, de la doctrina social de la Iglesia también bebe Franco, o también bebe la democracia cristiana, o también bebe pues, el humanismo cristiano del siglo XX en Francia, básicamente. Bien. Cristóbal Sobarzo pregunta desde Chile. ¿Se puede juntar el marxismo-leninismo con el peronismo teniendo en cuenta varios movimientos y partidos autodenominados peronistas de izquierda, como los montoneros, creados en los años 60? Los montoneros empezaron como un movimiento católico que abrazó un marxismo sui generis a medida que iban avanzando. Claro que los montoneros yo creo que tenían un enfoque foquista guevarista que les llevó a acciones terroristas que en el fondo a la larga pues llevaron a un desastre, claro. Yo creo que la asignatura pendiente en Argentina entre marxistas y peronistas consistiría en que los marxistas argentinos tendrían que formarse un poquito mejor, porque aquí la formación es un poco regulera, salvo algún caso muy excepcional, y también a que esa formación tiene que llevarles a entender a unos y a otros que todas las categorías que el peronismo, que el justicialismo, categorías, digamos, políticas, sociales, económicas, históricas, pueden explicarse perfectamente desde el materialismo histórico, porque están ya todas incorporadas. Incluso la propuesta de continentalismo que Perón enarboló en un momento dado está de una manera doctrinal más sólidamente elaborada por Stalin en un texto que se llama La Revolución de Octubre y la táctica de los comunistas rusos. Es decir, Stalin es consciente de que la geopolítica y partir de una gran plataforma continental, estatal, para, digamos, defender y apoyar movimientos revolucionarios en el extranjero es fundamental para poder combatir a otro tipo de países de potencia burguesa. Eso Perón lo entiende, pero claro, desde una perspectiva que es como la que yo he descrito. Entonces, la cuestión nacional, la cuestión de la industrialización y la cuestión incluso de la independencia argentina y su relación con eso que se llama oligarquía y con la acción del Imperio Británico pueden ser perfectamente explicadas desde el materialismo histórico sin tener que recurrir a la doctrina justicialista. Sin negar, insisto, las aportaciones interesantes que algunos peronistas puedan aportar para entender la propia idiosincrasia argentina. Muy bien. Nico Ferreira pregunta, ¿se puede unir al narcotráfico con los países socialistas de América Latina como socios? Y no entiendo muy bien la pregunta, no está muy bien escrita. Disculpa, Nico. No, yo tampoco lo he entendido muy bien. Cualquier cosa paso a lo siguiente y si quiere lo puede aclarar en el chat. Miquel Tartalo
dice, no es una pregunta, pero lo leo por lo... Creo yo, sí hubo sectores peronistas antisemitas como la Alianza Libertadora Nacionalista, la cual persiguió, acosó y asesinó a militantes comunistas judíos. Sí, pero vuelvo a repetir lo de antes. Es que el peronismo no fue un movimiento doctrinalmente organizado, sino que se basaba casi más en una espontaneidad que otra cosa. Es que en el peronismo te puedes encontrar gente que se dice a sí misma nazi o gente que se dice a sí misma marxista. El peronismo es todo y no es nada. O sea, el peronismo es básicamente un movimiento que trata de liberar a Argentina del yugo de la oligarquía en que salió con el Imperio Británico. O sea, eso es básicamente el peronismo. Y en esa liberación nacional tienen que entrar todos aquellos sectores del país que odien a esa oligarquía y odien a el Imperio Británico. Eso es básicamente el peronismo. Dicho en palabras muy simples. Entonces, a Perón le venía bien que llegara el que llegara. Lo mismo llegaba López Rega que llegaba Hernández Arregui. Pero claro, eh, mmm, como Perón, es que insisto, como Perón estableció una doctrina desde el poder y apenas contó con teóricos importantes, más allá de, pues ya he dicho, Hernández Arregui, Arturo Jauretche, John William Cook, etcétera, pues no tú ha tenido mucho recorrido histórico aquello. Te puedo dar otro dato interesante a este respecto. A ver, las grandes doctrinas políticas, ideológicas e incluso religiosas, es decir, cristianismo, el liberalismo, el marxismo, antes de llegar a tener el poder político de una sociedad, han tenido que elaborarse teóricamente y hacer un ensayo-error en la práctica para mejorar su teoría. El peronismo es justo al revés. El peronismo llega al poder, se establece en el poder, trata de elaborar una doctrina, pero es que resulta que los dos máximos teóricos del peronismo, los dos máximos exponentes teóricos del peronismo son Juan Domingo Perón y Eva Perón. Es decir, un texto doctrinal del peronismo es La razón de mi vida, de Evita Perón. Y claro, entonces, comparar La razón de mi vida con los Grundrisse o con Materialismo y Empiriocriticismo de Lenin, pues es osado, sinceramente. Entonces, a mí no me extraña que pueda haber peronistas antisemitas o peronistas judíos, como el filósofo José Pablo Feynman, que además es progresista. Muy bien. Lucas Vallejos comenta, Perón participó activamente y fue uno de los líderes del golpe y posterior dictadura de 1943. Inclusive, el PJ, antes de llamarse justicialista, fue el Partido Único de la Revolución, que fue una fusión del laborismo, la Unión Cívica Radical, justo alguien se quería unir, la Unión Cívica Radical, JR, no me acuerdo qué, y otros sectores. ¿Puede ser que Perón haya intentado una especie de dictadura de partido único en esos años? La Junta Renovadora, eso. Sí, bueno, eso es una posibilidad que muchos historiadores defienden. Lo que ocurre es que Perón, que para algunos era el cerebro de aquel golpe, del GO, pues sin embargo trató luego de destacarse por sí solo, pues bueno, fue vicepresidente del gobierno, estuvo en el Ministerio de Defensa y luego estuvo en la Secretaría General pues, de Trabajo, y es desde ahí donde empezó a desarrollar digamos, decretos sociales para con los trabajadores y los campesinos. Y en un momento dado, pues Perón empezó a destacar tanto que era un peligro para el propio golpe de Estado que habían organizado. Pero es que después de aquello, Perón lo único que hizo fue presentarse a elecciones. Entonces, en ese sentido es como Chávez. Chávez dio un golpe de Estado en el 92, que fracasó, y 6 años después empezó a presentarse a elecciones y a ganarlas. ¿Cuáles eran las intenciones de Perón en aquel momento? Pues bueno, como luego la historia discurrió por otros caminos, pues eso yo creo que entra dentro de la investigación histórica o incluso de la historia ficción. Bien. Miquel Tártalo escribe, la caracterización del Partido Comunista Argentino en su momento era de nazi-peronismo. De hecho, lanzaron un famoso manifiesto llamado Batir al nazi-peronismo para abrir una era de libertad y progreso, elaborado por el ruso Victorio Codovilla. Bueno, no era ruso, era argentino de origen italiano, pero bueno. No, el prorruso, disculpe. Ah, prorruso, sí. Bueno, a ver, es que
Es que yo insisto, yo creo que un gran error fue caracterizar al peronismo de nazi. Yo no niego que no tuviera gente afín al nazismo en el movimiento. Esencialmente hablando, nunca fue tal. Y con esencia me refiero a aquello que hace que algo sea lo que es en distintos contextos históricos. Y en este caso, pues en los contextos históricos del nazismo, pues, perdón, del peronismo nunca tuvo esa... Ya he descrito lo que fue el nazismo a nivel ideológico político. El nazismo era un movimiento racista que quería un imperio colonial en Europa y apoderarse básicamente del mundo, repartirlo en tres zonas, que era la geopolítica de Karl Haushofer, ¿no? América para Estados Unidos, Europa y África para Alemania y Asia para Japón. Ese era el proyecto geopolítico de los nazis. ¿Qué proyecto geopolítico colonialista para generar un granero en alguna parte tenía Perón? Que se sepa, ninguno. Yo creo que el Partido Comunista Argentino tiene un problema que es muy parecido al que tuvo el Partido Comunista de España. Y es que, sin dejar de defender a la Unión Soviética, que me parecía bien en su momento, sin embargo, nunca elaboraron doctrinalmente un marxismo propio, un marxismo aplicado a la realidad argentina, o muy parcialmente, o muy concretamente en algunos aspectos determinados. Pero no, en Argentina y en España nunca ha habido pues un maoísmo o un leninismo bueno, es que o un pensamiento, no sé, o ni siquiera pues el pensamiento de Ho Chi Minh. Es que si me apuras, y salvo la infiltración trotskista en las universidades, ni siquiera Argentina tiene, o ni España, un marxismo académico fuerte como pueda tener Inglaterra a través de los historiadores. Entonces, bueno, muy bien. Parece que no hay más preguntas en el chat, así que si quiere le hago una última pregunta, esta vez mía, y no Sí. una cita, y vamos cerrando. He visto su conferencia online acerca de las izquierdas indefinidas y el populismo, en Sí. donde usted cita a Ernesto Reclau, justamente. Desde el materialismo filosófico, o desde sus similitudes con él, ¿usted diría que actualmente, en sus encarnaciones hegemónicas, por así decirlo, el peronismo y la izquierda argentina propiamente dicha, son izquierdas definidas o indefinidas? A ver, hablemos con lenguaje buenista. Desde las coordenadas del materialismo filosófico, el peronismo creo que no se puede conectar con ninguna izquierda políticamente definida. Si es verdad que con Carlos Menem se aproxima al liberalismo o a unas ciertas corrientes del liberalismo conservador, mejor dicho, y en el kirchnerismo se aproxima a ciertas corrientes socialdemócratas de Europa Occidental. Pero como tal es un movimiento que no puede ser encuadrado ni en, creo yo, en las generaciones de izquierdas políticamente definidas del mito de la izquierda y tampoco en ninguna de las familias ideológicas, o mejor dicho, de las modulaciones ideológicas históricas que tuvo la derecha y que Bueno trató en el mito de la derecha. En el mito de la derecha es un libro posterior de Bueno, donde hace una especie como de ampliación de la dicotomía izquierda-derecha desde las coordenadas de su materialismo, donde distingue, partiendo de la realidad de la derecha, que es tratar de hacer continua la acumulación originaria de la propiedad en el antiguo régimen y la unión del trono y el altar, pues enfrentarse a las izquierdas que van surgiendo mediante tres modulaciones históricas. Una sería la derecha primaria o reaccionaria, es decir, a los reaccionarios, aquellos que quieren volver a 1788, Caballero Bonal, José de Maistre, Donoso Cortés en España, el carlismo, la derechona, ¿no? Los que tenían un cura en un armario, básicamente, ¿no? Luego estaría la derecha liberal, que sería al mismo tiempo izquierda liberal por la cuestión que yo he tratado, es decir, frente al trono, soberanía nacional, respecto del altar, confesionalidad del Estado. Y luego estaría lo que Bueno llama derecha socialista. ¿Qué sería la derecha socialista? Pues sería básicamente los restos del antiguo régimen de la unión del trono y el altar que, respondiendo al movimiento obrero y a los sindicatos y a la izquierda socialdemócrata, tratan de hacer la revolución desde arriba y generar una suerte de estado de bienestar, que frene precisamente la revolución. Que en España tiene sus máximos exponentes Antonio Maura,
a Miguel Primo de Rivera y, esto es polémico también, a Francisco Franco. Pero al mismo tiempo hay, digamos, unas corrientes de derecha no alineada con el antiguo régimen, es decir, que no defienden la unión del trono y el altar y que, sin embargo, no pueden ser catalogadas como izquierdas porque no defienden las dos características genéricas que tiene la izquierda, que es la olización anatómica, es decir, la transformación de los súbditos y de los estamentos en ciudadanos, y al mismo tiempo el racionalismo universalista. La izquierda las izquierdas, mejor dicho, siempre se han caracterizado todas por defender proyectos que son universales, es decir, para todos los hombres y mujeres sin distinción de raza, sexo u origen. Mientras que las derechas pueden ser irracionalistas, en el sentido de que niegan el materialismo, niegan el racionalismo, se defienden la irracionalidad, defienden el oscurantismo filosófico, se decantan incluso por la metafísica, se decantan por pensamientos deístas, bien sea Dios, bien sea la naturaleza, bien sea el impulso vital de una raza superior, y al mismo tiempo son particularistas, aunque puede haber derechas particularistas muy racionalistas, entre comillas, y derechas universalistas y racionalistas, las religiosas, por ejemplo. Son particularistas porque su proyecto no es para todos los hombres, es para una parte de ellos, por cuestión de raza, por cuestión de clase, por cuestión de secta religiosa, de confesionalidad, etc. Y en esas modulaciones de la derecha no alineada con el antiguo régimen, Bueno distingue tres vertientes. Lo que sería la derecha extravagante, que es una derecha que pasa olímpicamente de los estados-nación y que entiende que su aplicación política tiene que ser extraña o circular a la misma o mediante la ruptura de esos estados. Ahí entrarían pues los separatismos, el anarcocapitalismo, el paleolibertarismo, también entrarían algunas formas de ecologismo muy particulares, y luego estaría la derecha no alineada, que sí conecta con los estados-nación, pero utilizándolos como medio para imponer un proyecto particularista. Ahí estarían el fascismo, el nacionalsocialismo, el nacionalsindicalismo, etc. Pues bien, una vez expuesto esto, ¿dónde? Pues yo diría que es muy difícil de catalogarle como izquierda definida, tampoco como izquierda indefinida, aunque sí es cierto que actualmente hay muchos grupos de izquierda indefinida hegemónicos en el kirchnerismo, pero tampoco podría ser catalogado como derecha alineada. ¿Podría ser catalogado como derecha no alineada? Pues es complicado en tanto que el proyecto peronista no es un proyecto particularista, no es un proyecto particularista de clase, de hecho tampoco es un proyecto particularista de raza, y tampoco es un proyecto que trate de dominar pueblos y exterminarlos, como sí pretendió el fascismo o el nacionalsocialismo. En cierto sentido, creo que, y con esto acabo, el materialismo filosófico tiene como asignatura pendiente analizar el peronismo, que a lo mejor necesitaría categorías nuevas para poder determinarlo. Porque lo que sí tengo claro es lo que no es. Lo que no es izquierda definida, no es izquierda indefinida, aunque tiene ahora elementos hegemónicos en ella de izquierda indefinida, particularmente del feminismo o de ciertos ecologismos o del indigenismo, pero es que el indigenismo también puede ser una forma de derecha extravagante no alineada, y tampoco engarza con las derechas que defienden el antiguo régimen. Entonces, quizás pueda ser una suerte de movimiento que empezó siendo o estando inspirado por las derechas no alineadas, particularmente la fascista italiana, pero que en un momento dado rompe con ellas y, engarzando con la propia idiosincrasia histórica de Argentina, desarrolla un movimiento de tipo nuevo que está por catalogar. Y esto también lo digo porque si yo entiendo que el peronismo conecta con el naserismo o con el basismo panarabista de Siria o Irak, es porque estos son movimientos que también están por ser analizados por el materialismo filosófico. Porque hay que tener en cuenta que las izquierdas y las derechas que Bueno analiza son movimientos que se producen mayormente en países culturalmente cristianos. Y es cierto que Argentina lo es un país culturalmente católico, pero desarrolla un movimiento que tiene más en común con los movimientos de liberación nacional coloniales de Oriente Medio que otra cosa. Entonces, eso es una asignatura a estudiar en el futuro y, bueno, alguien lo hará, no sé quién. Surgieron un par de preguntas más en el chat, no sé si usted ya tiene
apuro por terminar o... No, estoy a vuestra entera disposición. Bien, entonces las leemos. Miquel Tártalo, que veo que es una persona leída porque está escribiendo bastante, dice, concuerdo que fue un error la caracterización por parte del Partido Comunista y que el PC hizo mucho seguidismo de la Unión Soviética, incluso hasta Gorbachov, hasta 1991. Pero de haber sido otra historia, ¿cree que el Partido Comunista hubiese podido romper o fraccionar el Partido Justicialista como hizo el Partido Comunista Chino con el Kuomintang? Eso es historia ficción y es imposible de saber. Lo que yo sí sé es que el Partido Comunista Chino, y el peronismo siempre se ha comparado con el Kuomintang, consiguió no solo romper el Kuomintang, sino conseguir que el ala izquierda del Kuomintang se uniera a la coalición que actualmente gobierna la República Popular China de 1949. Pero eso ocurrió porque China sí desarrolló su marxismo netamente chino, cosa que Argentina no hizo. Entre otras cosas porque el Partido Comunista Argentino, al igual que pasó en el español, fueron excesivamente seguidistas de lo que se decía desde Moscú. Y yo les repito, está muy bien por internacionalismo proletario defender a la Unión Soviética, como puede ser ahora mismo muy positivo defender a la República Popular China, pero uno es de su país y uno tiene que desarrollar su marxismo aplicado a su país. Y eso en Argentina nunca ocurrió. De hecho, si volvemos al debate de Rucci y Tosco, Rucci acusaba a Tosco de ser servicial al imperialismo soviético y eventualmente el Partido Comunista apoyó la dictadura de Jorge Rafael Videla por direcciones de Moscú. Bueno, algunos, pero también es cierto que la dictadura de Videla asesinó a muchos militantes del Partido Comunista Argentino. La cuestión es que el Partido Comunista, a ver, un partido comunista para triunfar tiene que hacer, Lenin decía que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Y Argentina y España tienen en común que nunca desarrollaron una teoría revolucionaria propia. La cuestión es que el Perón sí desarrolló desde su esquema una teoría revolucionaria propia dentro de lo que es la idiosincrasia cultural e histórica de Argentina. Ahora, que el justicialismo haya realizado realmente una revolución en Argentina, eso es algo que habría que analizar. Yo soy partidario de que realmente nunca concluyó ninguna revolución. Elian Volcán, no sé cómo se lee, dice, ¿el marxismo debe estar de acuerdo con el lenguaje inclusivo y la agenda progresista? Esa pregunta es muy rara, pero tiene una respuesta muy básica, no. Muy bien. Cristóbal Sobarzo pregunta de nuevo, ¿puede haber ciertas similitudes entre el peronismo y el franquismo? Es verdad que Perón esto es Vox Populi, ¿no? Vox Populi porque es historia. Perón acabó exiliado en la España franquista porque no tenía dónde ir, le habían echado de otros países y también porque a Franco le debía cierto agradecimiento por haber Perón exportado trigo a España durante la época del aislamiento internacional. Que Perón lo hizo por una cuestión estratégica, pero también por una cuestión de afinidad con la hispanidad, ¿no? Pero el franquismo fue derecha socialista y el peronismo no fue derecha socialista. La doctrina social de la Iglesia es muy fuerte y muy importante en el peronismo. Sin embargo, en un momento dado, en el segundo mandato, Perón se enfrentó a la jerarquía católica y hubo peronistas que quemaron iglesias. Es que ya lo digo, es que desde la filosofía materialista de la que yo vengo, está por hacerse un análisis histórico de lo que es el peronismo. Un análisis que tiene que ser no solo histórico, sino de filosofía de la historia. Claro. Muy bien. Leandro Enríquez pregunta, ¿cuáles serían las diferencias y similitudes en cuestiones propagandísticas entre el peronismo y el marxismo y cómo ve el peronismo en el plano político, económico y social en la actualidad y su dirección hacia el futuro? A ver, el marxismo no tiene per se una especie de actividad propagandística. Eso lo hacen los movimientos políticos inspirados en el marxismo y son muy diferentes entre sí. Sin embargo, yo con esto acabaría la respuesta a esta pregunta, a esta parte de la pregunta. Sí es verdad que hay similitudes en tanto que el comunismo o la socialdemocracia o el maoísmo, cuando han conseguido enardecer a las masas en sus naciones respectivas, ha sido porque han entroncado con la historia nacional. Pongo como ejemplo la Gran Guerra Patriótica, que es el título que tuvo la Unión Soviética
la fase de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolla en el frente oriental entre la Alemania de Hitler y la URSS de Stalin, y que desde el propio Stalin hasta todos los cuadros del Partido Comunista Bolchevique de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues se defendió engarzar esa lucha contra los alemanes con la historia de Rusia. Y es conocido el discurso de Stalin en la Plaza Roja en 1941, cuando ya la Operación Barbarroja se estaba realizando, en el cual conecta a los soldados del Ejército Rojo y a todos los rusos con Alexander Nevsky y otra serie de ídolos de la historia rusa que se habían opuesto a invasiones anteriores, germánicas, polacas, de la Horda de Oro, etc. En un momento dado, el peronismo trata también de engarzar a los obreros argentinos con cierta historia anterior que te conecta en parte con el Imperio Español, ¿no? Esa es la parte donde se conecta más fuertemente. Ahora, la segunda parte en otras cosas no hay mucha conexión, por las cosas que he explicado, pero más en lo doctrinal que en la propaganda. En el momento actual, es que yo no sabría decir, es que ahora mismo se supone que el justicialismo está mandando en Argentina, pero claro, la coyuntura global con la pandemia de la COVID-19 no creo yo que sea muy dada a hacer determinados experimentos ideológicos kirchneristas tradicionales. De hecho, salvo el experimento en televisión que hizo Darío, es que no sé pronunciar el apellido. Bueno, eso. Con creo que era, ¿qué novela era? La de Juan Rulfo. No sé, que la intentó traducir al lenguaje inclusivo, es básicamente una estupidez. Eso, ¿qué le resuelve a los argentinos traducir novelas clásicas de la literatura argentina al lenguaje inclusivo cuando lo que hay que impedir es que aquí haya una pandemia? Pues no sirve absolutamente para nada. Entonces, Alberto Fernández no está por la labor, que de vez en cuando se le escape un todes, pues bueno, es una performatividad de estas, de la sociedad del espectáculo de Guy Debord, pero poco más. Muy bien. Un usuario que parece ser espía del gobierno chino dice, ¿qué opinión tiene del proyecto de China llamado Ruta de la Seda? ¿Podría considerarse imperialismo? Sí. Pero a mi juicio de momento es imperialismo generador, o mejor dicho, sí, es imperialismo generador. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando Gustavo Bueno habla de imperialismo o de imperios, no lo hace en el sentido leninista del imperialismo fase superior del capitalismo, que es un libro de Lenin de 1916. Lo que Lenin describe en 1916 es básicamente la actuación de los países capitalistas en tanto que potencias coloniales de Europa Occidental entre los años 1870 y 1914. Y ese colonialismo es simplemente una versión, ese colonialismo que Lenin llama imperialismo, es simplemente una forma muy particular de imperialismo depredador que Bueno cataloga en España frente a Europa. De momento, el proyecto de la franja y la ruta, que es básicamente, en China yo diría que lo que está tratando de realizar es la construcción de un anillo tecnológico comercial que recurre al planeta, por la cual le lleguen mercancías de todo el mundo y al mismo tiempo él sea, pues eso, el imperio del centro, tratar de generar una serie de infraestructuras que eleven las condiciones sociales de los países donde se desarrolla. Y cuidado porque Bueno siempre afirma que toda depredación conlleva generación y viceversa. Bueno cataloga al Imperio Español como imperio generador, pero eso no niega la depredación a través de matanzas que hubo o la explotación de indios en las minas del Potosí o la esclavitud, en absoluto. Y el Imperio Británico, que tuvo un ortograma depredador, también tuvo políticas generadoras, como pueda ser la construcción de líneas férreas enormes en todo el Raj británico, que fue lo que posibilitó poco después la unificación de la India como Estado-nación. Es decir, puede haber los imperios generadores depredan y los imperios depredadores generan. El tema es la norma fundamental de esos imperios, cómo se desarrolla. Y todo imperio generador empieza depredando, como empezó depredando el Imperio Español cuando llegó Colón y estableció un virreinato en el Caribe, pero que Isabel la Católica se lo cargó, cuidado. Y probablemente China también empiece depredando, pero de momento el ortograma parece más generador que otra cosa. Lo que ocurre es que al ser una cultura confuciana, una cultura que se tiene a sí misma como imperio del centro, y nada más que ver los mapas, cómo se ven en las escuelas en China, China aparece en el centro del mapa mundi.
mientras que España está en el culo del mundo, con perdón, y Argentina en el otro culo del mundo. Entonces, un imperio del centro que jamás ha tenido la intención de expandirse, sino de ser el sol que atraiga a todos los demás planetas y que quieren a su alrededor, jamás va a desarrollar una suerte de expansión centrífuga. Si genera o depreda, que eso estará por ver, pero yo creo que de momento genera más que otra cosa, lo hará sin invadir ningún país. Formalmente hablando, como lo han hecho otra serie de países de tradición grecorromana, judeocristiana o abramánica, islámica. Muy bien. Y Lucas Tamburo pregunta, ¿los actuales gobernantes chinos son realmente marxistas o solo les quedó el nombre y el color? Son marxistas, pero chinos. Es decir, si alguien quiere entender lo que es el marxismo chino, le recomiendo un libro que se llama Manos fuera de la República Popular China, que fue editada por la editorial Templando el Acero, para que comprendan un poco cómo es esta cuestión. Es decir, hay un problema entre los marxistas, sobre todo aquellos que son antichinos, y que son aquellos marxistas que son herederos de los restos del naufragio de la izquierda de quinta generación comunista en el sentido soviético de la palabra. Y es que se deriva de los enfrentamientos ideológicos y geopolíticos que hubo entre comunistas, leninistas y maoístas en el siglo pasado y que tuvo como punto de inflexión la guerra chino-soviética que en la frontera entre ambas potencias en Asia tuvo en los años 50-60, en Manchuria, y que llevó en parte a la consideración de revisionista por parte de los comunistas a los chinos y de los chinos a los leninistas de socialimperialistas o socialfascistas, sobre todo a partir del mal llamado informe secreto de Nikita Khrushchev contra Stalin. A ver, yo entiendo que de los restos del naufragio de la URSS, los que piensan que la defensa de la Unión Soviética tiene que ser política actual más que política histórica, entre otras cosas, lo de política actual lo digo porque la URSS lleva más de 30 años, bueno, casi 30 años sin existir, tienen que entender que ahora mismo el proyecto marxista de facto estatal realmente existente es China. Y aparte que es el proyecto marxista político más longevo de la historia. La Unión Soviética duró 69 años. La República Popular China ya lleva durando 70 años. Y esto no es óbice para que desde el marxismo se puedan hacer críticas a la política china o críticas incluso doctrinalmente a lo que ellos defienden, ¿no? Pero yo, sinceramente, que lean a Deng Xiaoping, que lean a Xi Jinping y que lean el libro que yo he expuesto, porque creo que hay un desfase entre unos marxistas y otros, porque a ver, los marxistas no pueden defender fracasos. Los marxistas, y cuidado, hay fracasos que son luminosos. La Unión Soviética tuvo un fracaso luminoso como fue fracaso luminoso el imperio de Alejandro Magno. Pero la defensa de un proyecto fenecido tiene que ser una defensa ideológico-política histórica, pero también para entender por qué salió mal, por qué cayó, por qué eso cayó. Y al mismo tiempo hay que ser materialista. Y el materialismo no tiene que ser actualista en el sentido de que pensar que solo lo que existe es racional y real y lo potencial no puede existir, pero al mismo tiempo lo potencial debe apoyarse para poder existir en aquello que es real. Y aquello que es real en sentido marxista actualmente como potencia es la República Popular China. Además hay que tener un dato a tener en cuenta y con esto termino. La Unión Soviética llegó a ser segunda potencia mundial en muchas cosas y salvo en armamento nuclear, en todo lo demás nunca superó a Estados Unidos. Mientras que China, en muchas cosas, económicamente ya sí ha superado a Estados Unidos. Y bueno, esto ya da para otra charla, pero estamos en una Segunda Guerra Fría. Y la gente tiene que tener en cuenta que es una Segunda Guerra Fría realizada por dos potencias en la que una de ellas no tiene el marco cultural que tuvo la Unión Soviética, que en el fondo es el mismo que el de Estados Unidos, grecorromano y judio-cristiano, con sus matices. Estamos a una potencia confuciana y ellos ven las cosas de otra manera. Y eso puede ayudar a que quizás, no lo sé, el desenlace de esta Segunda Guerra Fría sea distinto de la primera. Veremos a ver. Muy bien. Sí. Bueno, para cualquiera que quiera leer los textos que recomendó el doctor Armesilla, muchos de los textos doctrinales de los líderes del Partido Comunista Chino están traducidos al inglés en las propias páginas oficiales del Partido Comunista Chino. Sí. Y Germina Lauret pregunta,
¿el kirchnerismo es peronismo o se dice peronista? Es una buena pregunta. Yo creo que el kirchnerismo es una evolución de lo que fue el peronismo, siendo en muchas cosas coherente con aquel y en otras no tanto, pero que políticamente hablando yo creo que, y en esto sí coincido con Marcelo Gullo, ha derivado en una suerte de movimiento político transformado en partido que se dedica simplemente a gestionar en un sentido progresista pues la dependencia económica argentina de la dialéctica de estados exterior. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que el kirchnerismo, al igual que el menemismo, ha dejado de ser un peronismo estricto. Pero también es verdad que el kirchnerismo, a través de la acción de Néstor Kirchner contra el ALCA, pues sí es verdad que engarza más con el peronismo clásico que Carlos Menem, que es directamente pues mintió a los que le votaron para someter al país al consenso de Washington. Muy bien. Y Cristóbal Sobarzo pregunta, ¿el marxismo-leninismo, este es un tema que usted ha tratado antes, el marxismo-leninismo tiene que apoyar incondicionalmente a los movimientos antiimperialistas no marxistas, como por ejemplo Irán o Lumumba? Depende. Si el movimiento antiimperialista es progresista en el sentido que acaba con relaciones coloniales capitalistas de poder fuerte, sí. Si no, quiero decir, a ver cómo lo explico. Lenin considera que, por ejemplo, la revuelta anticolonial británica afgana de principios del siglo XX, liderada por un monarca para establecer una monarquía constitucional, es progresista respecto de lo que es el imperialismo depredador británico y hay que apoyarla, aunque sea un monarca. Sin embargo, hay movimientos antiimperialistas republicanos, como pudo ser la República Social Italiana de Mussolini, que realmente no es progresista porque lo único que hace, aunque se hable de socialización fascista a través de la influencia del excomunista, ¿cómo se llamaba este hombre? De Nicola Bombacci, realmente lo que construyó fue un Estado títere del Tercer Reich. Y lo que era imperioso en ese momento era acabar con el Tercer Reich. Entonces, quiero decir, decirse antiimperialista no es decir nada. ¿Qué ocurre en el caso de Irán? En el caso de Irán, bueno, pues tenemos un país que ha reprimido a muchos comunistas, que asesina homosexuales y que es una teocracia, pero que está completamente rodeada por bases militares estadounidenses, en tanto que Estados Unidos lo considera un eslabón fundamental para el control de Eurasia y en un determinado momento el control geopolítico de China. ¿Es Irán un estado más progresivo que Arabia Saudí en muchas cosas? Sí, sin duda. Lo que ocurre, ¿hay que apoyar a Irán respecto a Arabia Saudí? Yo diría que sí. Ahora bien, en un momento dado yo dudo mucho que Irán pueda desarrollar una economía socialista, sinceramente. Pero, a ver, esta es una pregunta muy difícil de contestar porque en geopolítica no hay ideología que valga. Es decir, Franco se reunió con Nasser y Franco se negó a apoyar. A ver, esta anécdota no sé si mucha gente la sabe, pero el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, escribió a Franco una carta en la que le pidió ayuda logística en la guerra de Vietnam. Y Franco, de una manera muy condescendiente y a su estilo gallego, se negó a apoyarlo porque decía que era una pérdida de tiempo militar, porque el Vietcong iba a ganar la guerra sí o sí, e incluso llegó a afirmar que Ho Chi Minh era el hombre que la patria vietnamita necesitaba en aquel momento. Y lo hacía, y Franco hacía esto desde su experiencia como un militar, no por su afinidad ideológica a Ho Chi Minh. Entonces, uno, en lo que es la dialéctica de clases interna, uno tiene que defender proyectos ideológicos determinados. En lo que es la dialéctica de estados y de imperios, pues el proyecto ideológico tiene que ser vigente, tiene que estar vigente, pero la geopolítica manda y la dialéctica hace extraños compañeros de cama. Pongamos un caso concreto. Durante la Guerra de las Malvinas, ¿quién apoyó a Margaret Thatcher? Chile. Y Chile tenía una dictadura ideológica y económica y con un proyecto económico muy parecido al de la dictadura del mal llamado proceso de reorganización nacional. ¿Quién apoyaba a la dictadura argentina? Cuba.
Entonces, veamos ahí que la geopolítica en el fondo es la negación del armonismo antiestatal. Muy bien. Bueno, con esto creo que ya podemos concluir la charla, ya nos estamos sacando las 2 horas aparte. Doctora Mesilla, le agradezco muy encarecidamente haber aceptado y habernos dado esta magistral exposición. Espero poder contar con usted en el futuro para otro tipo de eventos y contar con su erudición. Muchas gracias a todos por haber asistido y adiós. Nos veremos Muchas gracias. en otra Ha ocasión. sido un placer.